Dios les bendiga a todos aquellos que vean este video. Ya no lo voy a hacer en vivo por causa de que falla mucho el internet. Voy a hacer este video normal. Con ustedes el pastor y evangelista Raúl Gutiérrez desde Playa del Carmen. Hago este video, una enseñanza. Voy a hacer un desglose hermenéutico de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Un texto fundamental para la fe que es en Cristo Jesús. Es importante que este texto se comprenda como debe de ser para que podamos crecer en Cristo Jesús y ayudar a otros a llegar a Cristo Jesús por medio del Evangelio y de la enseñanza de los apóstoles, porque para eso fueron capacitados ellos. Muy bien, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte y la ciencia de la interpretación de los textos, en este caso de la Biblia. Ciencia y el arte es una ciencia, es un conocimiento para poder tener una buena y sana interpretación y comprensión de los textos. En hermenéutica hay varias leyes de interpretación o reglas, y yo voy a aplicar ahorita una regla. Te voy a decir dos, pero hay varias, pero voy a aplicar una. Hay la ley del contexto, pero hay una que se llama el contexto inmediato y hay un contexto que es un contexto histórico y hay un contexto general. Hay varias, ahí te mencioné 3. Ahora yo voy a aplicar el contexto histórico con el versículo de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Muy bien. El contexto histórico tiene que ver con cómo sucedían las cosas para la justificación de los pecadores o del que cometía algún pecado en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, conforme a la ley que Dios le dio a Moisés. Este texto de Corintios no está tan fuerte en la comparación de la ley y la gracia como el texto de Romanos o el de Gálatas, que es muy enfático y quiere dejar muy en claro ciertos conceptos que tenían que ver con el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Corintios no tiene tanto ese énfasis. Sin embargo, donde quiera que tú leas los escritos de Pablo, te vas a dar cuenta que hay cierto matiz, aunque no sea tan directo como, repito, en la carta de Romanos y en la carta de Gálatas. Entonces, él siempre está dejando en claro la grandeza y la gran diferencia que hay en Cristo Jesús a estar fuera de Cristo en la ley de Moisés. O decir estar en Cristo y estar acá como los judaizantes. Miren lo que entonces Pablo hace referencia también en Corintios, o qué tiene que ver con el pasado. Porque se oyó un mensaje muy así, como que se le ocurrió a Pablo una frase bonita, de modo que si alguno está en Cristo. No es una frase solamente, hay unas grandes verdades y grandes cosas en ese texto que tiene uno que entender para no vivir en una fantasía religiosa, sino en una realidad en Cristo. Y lo primero que él quiere dejar en claro, o que podemos rescatar muy a fondo del Antiguo Pacto para ver cómo la gran diferencia que hay acá con este versículo,
Por ejemplo, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos? En Hebreos se hace una explicación de cómo funcionaban las cosas en el antiguo pacto. Y vamos a leer Hebreos 10, versículo 1, del 1 al 3. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace mención o memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Mucha gente pensaba, o está mal informada, pensando que cuando se hacía un sacrificio se quitaba el pecado. No, porque siguen mencionándose, sigue siendo su memoria. Esto me habla de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero también de una fiesta que en inglés se le traduce a Yom Kippur. En nuestro idioma es la expiación, la fiesta de la expiación. Hay varias fiestas y esta es una muy importante, donde todo aquel que quería ponerse a cuentas y estar bien con Dios tenía que reconocer sus pecados, tenía que vestirse de silicio, o sea, de negro, tenía que sentarse en ceniza, llegar afligido y hacer un montón de cosas que uno le tenía que dar a entender a Dios de que lo estaba obedeciendo y que se estaba sometiendo a esa fiesta y a ese ritual y que realmente aceptabas que necesitabas el perdón del Señor. Pero realmente dice aquí el texto que no quitan los pecados, porque eso nada más los cubre. Una cosa es cubrir y otra cosa es ser redimir, y eso es lo que yo quiero dejar en claro. En el Antiguo Testamento no eran limpiados, no eran redimidos en una plenitud, solamente se cubrían, es como tapar algo, pero ahí sigue. Y eso es lo que quiere enfatizar el texto a grande escala de segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. La gran diferencia. Por eso también en el capítulo 8 aquí de Hebreos dice lo siguiente: por tanto, mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Importante esto, Dios de antemano sabía que el primer pacto no iba a ser permanente. Por eso ya tenía el plan desde antes de la fundación del mundo de que todo se reuniera en Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo en Pablo. Es importante que completamos eso. Entonces este texto de Corintios que leímos al principio es una maravilla. Nos está diciendo que lo que no era útil o no tenía sí era útil, pero no tenía el alcance salvífico de justificación y de perdón hacia el ser humano de parte de Dios en el antiguo pacto, lo que no lo podía hacer en el antiguo pacto, ahora en Cristo, en un nuevo pacto, es posible, porque la sangre de Cristo sí puede limpiar los pecados. Entonces tenemos que entender este texto desde ese punto de vista, para que no caiga el cristiano en el error de los judaizantes, de los sabatistas.
para que no caigamos en ciertos errores de doctrinas que se menosprecia en la inconsciencia, quizás, si es en la conciencia pues qué terrible, pero en la inconsciencia el sacrificio de Jesús y el nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas como esta que acabamos de leer. Es importante que se comprenda esto. Y también en aquellas doctrinas de algún tipo de catolicismo romano, que es la justificación más la fe con X. No, es la sangre de Cristo, punto, y se acabó. Ahora, vamos a hacer el desglose. Dice el texto, de modo que si alguno está, esto hace una selección. Si alguno, esto hace una singularidad, hace una separación de personas, hace una distinción. No quiere decir que Dios haga acepción de personas, pero está tratando de demostrar la diferencia a la palabra de Dios del que está en Cristo y el que no está. Lo que quiere es llamar la atención y captarte. Si alguno, o sea, en las congregaciones hay muchos, pero ¿cuántos realmente son parte de Cristo? ¿Cuántos realmente están sellados con el Espíritu Santo? Eso es lo que está diciendo el texto. Si alguno. Entonces, es importante ese si alguno, porque está haciendo una singularización, está haciendo un calificativo, está señalando que pueden ser contados los que están en. Es una parte muy importante. Muchas veces no se toman los textos como debe de ser. Uno lo lee de corrido, como ahorita lo leí de corrido, y me fui a hacer una hermenéutica histórica del antiguo pacto en una comparación del nuevo pacto. Luego dice, si alguno lo dice, está en Cristo. Eso significa estar dentro de o parado en. ¿Sí me explico? ¿O qué? Es como decir que alguien te habla por teléfono, que no te manda nada, y yo si no digo la verdad, no hablando de verdad, y no le miento a la persona. Raúl Gutiérrez, ¿dónde estás? Estoy en el parque, en la colonia Bellavista. Estoy en un parque ahorita. Entonces, eso es decir dónde está. Entonces, eso significa no es si alguno pertenece a un grupo. Si alguno dice, no, si alguno está en, o sea, cuando hay una realidad de estar. Porque una cosa es que yo vaya de camino y te diga estoy en el parque, cuando no es cierto. Estoy en mi casa, estoy de camino al trabajo y yo te estoy mintiendo. Pero te digo que es en el parque. Y así hay mucha gente que cree, dice y declara, yo soy de Cristo, estoy en Cristo, pero no está en Cristo. Por eso más adelante dice, nueva criatura es. Aquí se caen los tapujos. El que está en Cristo es nueva criatura. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice en Marcos, id y predicar el Evangelio a toda criatura, quiere decir que se le tiene que predicar a las personas que no están en el Evangelio en Cristo y que se les debe compartir el Evangelio para que puedan llegar a estar en. Si una persona oye el Evangelio, se arrepiente y le da su vida a Cristo por medio de la fe y el Espíritu Santo viene a su vida, realmente va a ser transformada en nueva criatura. Ya no va a pasar a ser esa vieja criatura, una nueva criatura. Criaturas está hablando de una nueva creación. Hay una creación. No está hablando de algo tangible en este caso, sino de algo espiritual. Está cambiando el espíritu corrupto, el espíritu de pecado, el espíritu que se corrompió en este mundo por un espíritu nuevo. Por eso es una nueva criatura, que es una vida espiritual nueva, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza
divina de alguna forma, porque dice que somos participantes de la naturaleza divina, según la palabra de Dios en Pedro. Participamos de la naturaleza que es el Espíritu Santo de Dios, que hace que nuestro espíritu sea nuevo, tengamos un corazón de carne, como dice la palabra de Dios también. Entonces dice, si alguno, o sea, porque es singular, es específico, es para ti, si estás o no estás. Es para mí si estoy o no estoy. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la evidencia. O sea, no hay ahí de que sí soy cristiano, pero no he cambiado en nada, no he sido transformado por Dios, pues no. Por eso, si no estás en Cristo, reconócelo. Hoy pídele perdón a Dios y puedes entrar a una relación con Dios. Luego dice, las cosas viejas pasaron. Eso es lo que estábamos viendo. Que antes no pasaban las cosas viejas. Nada más hacía un ritual y se cubría. Ahora ya pasó. Dios no se acuerda de los pecados. Si tú eres nueva criatura y estás en Cristo y eres nueva criatura, Dios no se acuerda de tus pecados. Ya no se acuerda. Todo pasó, quedó atrás. También tus traumas, tus temores tienen que quedar atrás. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. O sea, Dios borró literalmente. No es de que los cubrió como antes se cubrían con el sacrificio del macho cabrío. No, ahora están borrados. No hay memoria, no tiene uno que repetir estas fiestas. No sé cómo muchos todavía participan de estas fiestas según dicen que están en Cristo y están participando. Es un error. Por eso ten cuidado de las sectas que se levantan en contra del Evangelio y que meten el nombre de Cristo y te dicen que no le digas Cristo, que le digas Yacho, que es el original y que no hagas caso de eso. Entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí no tenemos que entrar a la fiesta de Yom Kippur, ni nada por el estilo, ni hacer lo que según por obediencia, nada de eso. Y luego dice, para terminar, todas son hechas nuevas. El cristiano, desde que está en Cristo, empieza a tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de obrar. Eso no hay mucho que de profundidad. Es un cambio radical y poderoso que hace el Espíritu, no el hombre, no el que recibe la transformación. Porque yo recibí una transformación, gracias a Dios. Pero no fui yo con mi fuerza de voluntad que logré la transformación. Porque ahora esa transformación me lleva a mí a tener una vida de frutos para Dios. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Empieza a haber frutos para Dios, frutos para la gloria y honra de Dios. Eso es lo que quiere decir. Entonces tenemos que comprender que este texto hermenéuticamente tiene mucha profundidad y que es muy importante que lo desglosemos. Y yo quiero dejarte con eso. Y tú, si ves este video y quieres que haga un estudio y comparta hermenéutica y homilética, si te interesa, quiero que me escribas por el Messenger. Si quieres que haga yo como un estudio, como si fuera un tipo de instituto, quiero compartir estas dos materias, hermenéutica y homilética. Si te interesa, házmelo saber, por favor, y escriben por Messenger y platicamos. Y que Dios les bendiga y la paz sea con ustedes.